QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido. Seguimos con más Juego de la Información en www.qbomedia.com y también estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras multiplataformas. Nosotros ya estamos en vivo y en directo en contacto con el licenciado Emilio Hachem, quien es licenciado en Ciencias Políticas y es experto en Relaciones Internacionales. Emilio, Esteban Kenny y todo el equipo de QBO Media te saludan. Muy buenos días. Buenos días, Esteban, y a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes un ratito hoy a la mañana, sí. Bueno, te queremos agradecer, Emilio, por habernos atendido y habernos conseguido estos minutos, pero bueno, es muy importante la información que nos está llegando a nuestros estudios y la información que se expande por todo el mundo con respecto a la situación de Afganistán. Y bueno, ¿quién más autoridad que tú para comentarnos sobre la situación actual? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo esta cuestión, digamos, civil mezclado con lo militar en este país afgano, Emilio? Bueno, lo que está sucediendo es que el grupo denominado talibanes, que es justamente la denominación que tomaron hace más de 20 años, que es un grupo militar irregular, es decir, que no responde al Estado ni a una organización, es una organización paramilitar, ha tomado el poder en Afganistán, derrocando por los hechos, digamos, al gobierno legítimo de Afganistán, que se ha exiliado, se ha ido del país por seguridad y ha tomado el control del país después de 20 años. Ya habían estado los talibanes en el poder durante 5 años, desde 1996 hasta 2001, gobernando Afganistán, y ahora, después de 20 años, han vuelto a tomarlo. El motivo por el que volvieron es principalmente porque las tropas lideradas por Estados Unidos, pero también de Alemania, de Italia, de Inglaterra, que custodiaban militarmente la zona, se han retirado por una decisión principalmente de Estados Unidos de desmilitarizar la zona, sacar los soldados norteamericanos de ahí, y eso le ha permitido a los más de 80.000 soldados talibanes tomar el poder por la fuerza, ¿no? Obviamente, por las armas y por la violencia. Eso es lo que ha sucedido, y por eso es que miles y miles de ciudadanos afganos han decidido irse de su país por el miedo que genera las medidas que va a tomar el grupo talibán, ¿no? Bien, ahora, Emilio, la pregunta es la siguiente, digamos, ¿por qué la misma sociedad, digamos, en masa no enfrenta a este grupo terrorista? ¿Por qué, digamos, el gobierno que estuvo a cargo decidió hacer las valijas e irse y no se enfrentó a esta situación? Principalmente porque no tienen la capacidad militar de hacerlo. No la tienen. Una guerra civil contra los talibanes sería prácticamente una devastación total de la población. No hay manera de que puedan resistir. Ni siquiera lo intentó el ejército regular afgano. ¿Está bien? Es decir, la capacidad militar que tienen los talibanes es muy fuerte, y para enfrentarlos se requerían ejércitos profesionales con armas y con apoyo logístico de última generación, como lo estaba haciendo Estados Unidos, ¿no? Liderando ese grupo. Durante 20 años Estados Unidos estuvo custodiando como policía, digamos así, el territorio y el gobierno afgano, y durante 20 años los afganos no tuvieron
la decisión de organizarse políticamente y de alguna forma acordar o incorporar a la vida institucional de Afganistán a los talibanes. Es decir, tuvieron 20 años para ejercer lo que se llama en derecho internacional público la libre determinación de los pueblos, ¿está bien? La manera en que ellos se querían y se podían organizar políticamente, y no lo lograron, no lo hicieron, digamos, ni siquiera lograron por ahí contener o preparar un ejército lo suficientemente poderoso para enfrentar a los talibanes, ¿no? Y por lo tanto, esa es la situación. Y Estados Unidos decide retirarse porque lleva más de 20 años, lleva ahí, y eso le lleva mucho costo económico, son millones de dólares anuales que Estados Unidos está poniendo en una guerra que no es propia, y un costo de vidas también muy alto, ¿no? Porque convengamos que están en una zona con alto nivel de terrorismo, y los atentados y las muertes son diarias, ¿no? Y eso también le estaba trayendo a Estados Unidos un descontento social muy fuerte por parte de su ciudadanía, similar a lo que le pasó en la guerra de Vietnam de la década del 70, ¿no? Bien, en esto, ¿en qué perjudica a las demás naciones o al mundo entero, Emilio? Principalmente en el riesgo de que Afganistán se convierta nuevamente en un centro de preparación de terroristas. Ese es el principal riesgo para la comunidad internacional, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Volvamos al origen. ¿Por qué 20 años Estados Unidos ahí custodiando la zona? Porque ahí fue donde eliminaron a los que según Estados Unidos eran responsables del atentado a las Torres Gemelas. La persecución a Al Qaeda, desde que se produce el atentado a las Torres Gemelas hasta la muerte de el líder de Al Qaeda, se produce en esa zona y se produce en Afganistán. Y Estados Unidos acusa a los talibanes de haber dado apoyo logístico, económico y militar y protección territorial a Bin Laden y todo el grupo de Al Qaeda. Ese es el motivo por el que Estados Unidos ingresa al territorio de Afganistán y combate contra los talibanes hasta sacarlos del poder. ¿Está bien? Como defensa, digamos así, de lo que fue en el año 2001 el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Por lo tanto, el motivo o el riesgo principal es que si los talibanes vuelven a tener el poder internacional de sostener grupos terroristas o fomentar grupos terroristas, se van a transformar en un problema para la comunidad internacional, pero bueno, con una diferencia también sustancial, y es el hecho de que también la comunidad internacional tiene los resortes para volver a intervenir, ¿no? Sí, a ver, siempre esto significa guerra, ¿no? Y por lo tanto, es bastante ilógico pensar o pretender. La verdad que lo lógico sería que los talibanes respeten algún acuerdo que seguramente debe haber, porque Estados Unidos había anunciado ya el retiro de tropas, y por lo tanto algún acuerdo debe haber que todavía no lo conocemos, y bueno, esperemos que se pueda pacificar esa zona del mundo, ¿no? Bien, ahora lo que sí también recorre cada portal informativo del mundo es el tema de el miedo que hay a que se vuelvan a cercenar, digamos, los derechos en las mujeres, ¿no? En ese país. Esto es todo un tema, ¿no? Porque ya viola directamente los derechos humanos. En este caso, ¿las naciones no pueden intervenir de alguna manera, Emilio? ¿O es problema de ellos y que lo tienen que resolver ellos? Digo porque en ese caso no estarían en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Cómo se controla a un grupo justamente de terroristas con manejo de armas?
Bueno, este es uno de los grandes temas a nivel mundial, ¿no? Es uno de los grandes temas. Y me parece a mí que la retirada de Estados Unidos va a dejar al desnudo y va a exigir o va a obligar a la comunidad internacional a debatir en mayor profundidad estos temas. Porque el grupo talibán es un grupo radicalizado en su visión cultural y religiosa del Islam, y las prohibiciones a las mujeres son totales. Es decir, la verdad que el resumen sería que la mujer es una esclava, ¿está bien? Claro. Es una esclava, totalmente esclava. Es decir, digo, a ver, por ejemplo, una mujer, los talibanes en Afganistán le prohíben a la mujer cualquier tipo de actividad laboral fuera de su casa, excepto las enfermeras y las médicas que las necesitan en los hospitales. Toda otra actividad laboral está prohibida. Está prohibida fotografiarse, está prohibido saludar. Ellas no pueden, las mujeres en Afganistán no pueden saludar a los hombres. Usan diferentes colectivos, medios de transporte distintos. Son pasibles de ser asesinadas en el supuesto de que no usen la ropa que tienen que usar, o les cortan los dedos y se pintan las uñas. Digo, a ver, claro. A esos niveles, ¿no? De locura, ¿no? De demencia, para nosotros como mundo occidental. Pero bueno, a ver, vuelvo al origen de lo que yo estaba planteando. Esto que es tan fuerte y que lo vemos en Afganistán ahora, se da también en muchos otros países del mundo, como China, por ejemplo, que tiene un campo de concentración donde tiene 1,5 millones de musulmanes intentando que dejen de creer en su religión. Se da también en Venezuela, con las denuncias que la OEA y la ONU han hecho y que están probadas respecto a los derechos humanos. En Nicaragua, donde han detenido ya 8 de los candidatos a presidente de ahí, está toda la información y la opinión pública prohibida o censurada. Digamos, la cantidad de países cuyos gobiernos se transforman en gobiernos autoritarios y violan los derechos humanos son muchas en el mundo. Pero ante cualquier intervención de la comunidad internacional, inmediatamente saltan las voces opositoras, claro, defensoras de una libertad, vaya a saber de qué carácter, porque claro, defienden una libertad que no es tal, claro, y que dicen que hablan del imperialismo de Estados Unidos, hablan de la intromisión de Estados Unidos. Entonces yo creo que esta retirada de Estados Unidos y decirles, bueno, quieren la libertad de ustedes, acá la tienen, nosotros nos vamos, elijan qué prefieren ustedes, si eso o lo otro. Claro. Y eso me parece que se va a plantear, que va a ser un buen momento para plantearlo a nivel mundial y que se decida qué tipo de libertad es la que quiere cada país, ¿no? Porque eso lo decide cada uno de los países. Bien. Emilio, muchísimas gracias por tu contacto. La verdad que con estos minutos nos has aclarado muchísimo, digamos, esta situación y esta crisis que se está viviendo en Afganistán. Muy bien, igualmente para mí un gusto y espero poder volver a compartir un ratito con ustedes. Así que bueno, muchas gracias, Esteban, y a toda tu audiencia. Gracias, Emilio. Nosotros seguimos con más Juego de la Información. Volvemos después de esta tanda. QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido.